Muy buenos días a todos. Como parte de, como siempre decimos, como siempre digo, de esta nueva iniciativa que tenemos con todos nuestros compañeros de trabajo, pues hoy le queremos dar otro tipo de adiestramiento dirigido a lo que es la salud pública. El taller de hoy pues, se titula La comunicación en emergencias de salud pública. Nuestro recurso es John Rodríguez Adame, de parte del Departamento de Salud. Para comenzar, pues quiero dar una pequeña reseña de John para que por lo menos lo conozcan y tengan su trasfondo. Se dedica a la evaluación y investigación de programas en Puerto Rico. John posee un bachillerato en psicología y tiene una maestría en salud pública con especialización en gerontología e investigación evaluativa. John actualmente trabaja para el Departamento de Salud como coordinador del programa de geriatría y comunicador en salud del programa de AMA. Así que espero que el tema de hoy sea de provecho para todos ustedes, tanto para los directores de centros, trabajadores sociales, enfermeras y coordinadores de actividades. Están por ahí también los supervisores de servicios de salud, los supervisores de los TS. Así que espero que el tema sea de gran provecho para todos ustedes y los dejo con John. Saludos, John, y buenos días. Saludos a todos y buenos días. Yo más que agradecido, ¿verdad?, por la invitación de Acción Social. Colaboramos en diferentes proyectos, uno de ellos es la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas. Así que, como bien lo dice el compañero, ¿verdad?, yo voy a estar hoy trabajando lo que es el tema de comunicación en salud pública, particularmente en emergencias de salud pública. Así que, déjame pasar por aquí. Nada, la presentación, ¿verdad?, va a consistir de conocer un modelo que ha presentado o que ha desarrollado la Organización Mundial para la Salud. Y este modelo, ¿verdad?, fue creado a través de expertos. ¿Y qué hicieron estos expertos? Buscar investigaciones y estudios que se han hecho en diferentes emergencias de salud pública. Terremotos, huracanes, tifones, entre otras cosas. Por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Todas estas emergencias de salud pública. Y, ¿verdad?, hicieron este estudio y evaluaron unas recomendaciones para que las organizaciones a nivel, ¿verdad?, de los estados y miembros de la organización y también organizaciones de base comunitaria puedan implementarlo a través de sus estrategias en la comunidad. Así que, ¿cuál es el objetivo, verdad?, que queremos discutir en el día de hoy? Vamos a hablar sobre estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque queremos aportar a lo que son las capacidades en las organizaciones. Se ha encontrado, por ejemplo, que las organizaciones no necesariamente ¿verdad?, tienen este componente de capacidad en términos de comunicación, particularmente en comunicación de riesgo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, cuando, por ejemplo, que estamos en la temporada de huracanes, nos permite desarrollar, implementar, incluso, ¿verdad?, cuando vienen ¿verdad?, los eventos atmosféricos, podemos de manera más efectiva coordinar e implementar estas estrategias. Queremos también fomentar lo que es ¿verdad?, la confianza en las comunidades, integrarla, porque, ¿verdad?, más que conocerlo, vamos a entrar en estos detalles porque es un poco teórico, ¿verdad?, son estudios que realizan, pero quiero, ¿verdad?, que vayamos pensando en esos ejemplos porque qué más que Puerto Rico, ¿verdad?, que tiene la experiencia de poder, ¿verdad?, pasar estos eventos. Pasamos María, Irma, los terremotos y ahora estamos, ¿verdad?, en el evento de la pandemia, debo decir, del COVID-19. Y, ¿verdad?, finalmente vamos a explorar esas prácticas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la infraestructura de mi organización desde los centros, desde las comunidades, para en caso de que ocurra algo, poder, ¿verdad?, implementarlo? Cualquier cosita, duda que vayan teniendo, ¿verdad?, al inicio, digo, en el proceso, pueden entonces, con mucha confianza, ¿verdad?, preguntarme y lo podemos discutir. Obviamente, ¿qué es la comunicación de riesgo? Lo define la Organización Mundial como ese tiempo o ese intercambio en tiempo real, debo decir, intercambio de información en tiempo real de diferentes, ¿verdad?, colaboradores, agencias gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, la comunidad, cuando está ocurriendo un evento. Y, ¿verdad?, puede ser una crisis cualquiera. Podemos tener una crisis ¿verdad?, de imagen de lo que sería la organización o, en este caso que vamos a estar hablando, de emergencias de salud pública. Cuando hablamos de emergencias de salud pública, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a que pueden ser diversas los eventos que pueden suceder.
Ya obviamente nosotros, ¿verdad? Hemos pasado diferentes de ellos, pero pueden ser huracanes, eventos de bioseguridad, pandemias, los conflictos bélicos. Un poco todo esto comienza a florecer y, ¿verdad? Lo que son las organizaciones internacionales, particularmente Estados Unidos, empiezan a ponerle, ¿verdad?, más esfuerzo debido, ¿verdad?, a lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Y todo esto, ¿verdad?, ha venido, ¿verdad?, ha traído cambios en los procesos de las organizaciones. Así que este es el primer conjunto, como ya les había mencionado, de estas directrices de expertos que se unieron a verificar los estudios que habían hecho. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿qué pasó? ¿Qué estrategias funcionaron y qué no en el huracán María? Vamos a ver en Haití. En Haití, que es un país de nivel, ¿verdad?, pobre, ¿qué sucedió en el 2010 cuando ocurrió el terremoto? ¿Cómo el gobierno lo enfrentó y las organizaciones de base comunitaria? Entonces, antes de comenzar, como les digo, es un poco teórico, pero a mí me gustaría entonces que ¿verdad?, que cada persona vaya pensando para ponerlo un poco en práctica, que nosotros como profesionales hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué estrategias de comunicación nosotros hemos hecho en estas tres, ¿verdad?, eventos que nos han tocado en Puerto Rico, que no necesariamente están en lo que serían nuestras funciones? Y me gustaría leerlos en el chat y voy a comenzar obviamente conmigo. Por ejemplo, en el huracán Irma y María, cuando esto sucedió, nosotros no, ¿verdad? Usualmente no estamos en los ríos dando, ¿verdad?, intervenciones educativas. En este caso, con el huracán María, sabemos que no había energía eléctrica, ocurrieron muchas cosas y generalmente la gente se estaba reuniendo en búsqueda de agua, ya sea para lavar, para consumo. Y recuerdo, yo soy de San Sebastián, haber ido a los ríos de San Sebastián en esos inicios, ¿verdad?, tomando la atención de todo el mundo que estaba allí presente para poder, ¿verdad?, intervenir en las estrategias para la salud. En caso de los terremotos, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, fue diferente. Las estrategias también fueron diferentes. Estuvimos impactando mucho con lo que son los refugios y los refugios que se crearon en los diferentes, ¿verdad?, espacios, ya fuera en la carretera, en los parques, en terrenos que estaban vacíos. Y ahí las estrategias de comunicación que nosotros hicimos fue diferente. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros estábamos, ¿verdad?, enfrentando era que como la gente se fue de sus casas, ¿verdad?, para diferentes refugios, ¿verdad?, el tener montones, ¿verdad?, la producción de basura, debo decir, se creaba, ¿verdad?, o había una preocupación sobre la salud. Así que nosotros, ¿verdad?, comenzamos a intervenir en esas particularidades. Y obviamente en el COVID-19 la estrategia de comunicación ha sido diferente y obviamente estamos aquí todos a través, ¿verdad?, de un espacio virtual. Así que lo que quiero, ¿verdad?, que tengan en contexto es que no importa, ¿verdad?, son diferentes emergencias, las estrategias no han sido igual y no van a ser igual. E incluso si fuera un huracán para nosotros o un huracán para, digamos, Haití, ya que usé el ejemplo de Haití, no va a ser lo mismo, porque también tenemos que ver los diferentes, ¿verdad?, contextos socioculturales de cada país, de cada organización y de cada comunidad. Así que, nada. Cuando hablamos, ¿verdad?, de estos asuntos de lo que es comunicación de salud, particularmente en emergencias de salud pública, hay unos desafíos bien particulares que, ¿verdad?, los expertos han traído a la luz. Uno de ellos es las diferentes metodologías que nosotros utilizamos o las diferentes evaluaciones que nosotros utilizamos. ¿Verdad? Si nosotros tenemos un programa, vamos a implementarlo en el Centro de Adultos Mayores y lo que queremos es aumentar el nivel de conocimiento, pongamos, de la enfermedad de Alzheimer. Y yo quiero hacerlo en todos los centros de acción social. Yo no voy a utilizar el mismo cuestionario o la misma evaluación. Digo, yo no voy a usar diferentes cuestionarios para medir lo mismo, ¿verdad? No sé si, ¿verdad?, me voy entendiendo, pero ha habido, ¿verdad?, en las investigaciones que han encontrado que no se mide igual. Así que eso ha sido, ¿verdad?, un reto. La falta de capacitación, como lo mencioné antes. Muchas organizaciones no necesariamente, ¿verdad?, dan el paso para capacitar a su personal. Y aquí estamos nosotros, así que, ¿verdad? Me alegro muchísimo de que puedan estar compartiendo este espacio conmigo y espero, ¿verdad?, que podamos sacar de aquí, ¿verdad?, algún provecho. Obviamente también tenemos la evolución de los medios digitales. Y aquí, ¿verdad?, hay que cogerlo con pinza porque a pesar de que nuestras estrategias deben estar dirigidas a los medios digitales, tenemos el caso, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico con el huracán María, que no necesariamente esa era la estrategia que nosotros teníamos que usar las primeras semanas. Obviamente el uso del teléfono. La mayoría de las personas, ¿verdad?, los estudios demuestran
que ¿verdad? Buscan información en salud a través de su teléfono móvil. Así que eso también lo tenemos que tener en contexto. Otra de las cosas que ya lo mencioné son los factores socioculturales. ¿Verdad? La percepción del miedo, la percepción de salud, qué yo veo como salud o qué afecta a mi salud, va a depender, ¿verdad? Ese estado mental para tomar las decisiones. Así que puse por aquí un ejemplo de lo que nos está pasando ahora con el COVID. El mensaje inicialmente, ¿verdad? Que estamos llevando es quédate en tu casa. Esto, ¿verdad? Depende de todo, del esfuerzo de todo. Pero este mensaje, aunque fue correcto, caló de una manera diferente y me explico. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Estamos y la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas, donde también pertenece Acción Social, en unos esfuerzos con otras organizaciones, llevando el mensaje de que las personas tienen que ir a recibir sus tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque a raíz de que quédate en casa y obviamente la experiencia de los otros países a través del mundo, no ha sido el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Para beneficio de nosotros, es que los hospitales estaban, ¿verdad? En su capacidad. No habían camas, las personas, ¿verdad? Podías aumentar el riesgo de contagiarte en un hospital, etcétera. Así que no sé, ¿verdad? Si Banco, ese mensaje inicial también caló en esta otra conducta. Así que nosotros tenemos que reforzar. Así que, y la fuente, ¿verdad? De confiabilidad. ¿Cuál es el modelo que yo les voy a estar presentando, ¿verdad? En la mañana de hoy. Se divide en estos tres componentes, así que voy a ir por cada uno de ellos. El primero de ellos, ¿verdad? Es una gestión de confianza. Cómo nosotros como organización tenemos, ¿verdad? La facultad, el deber de poder tener la seguridad por los participantes que nosotros estamos con diferentes profesiones de trabajarlo, poder trabajarlo. ¿Me estoy escuchando? ¿Dudas o preguntas? ¿La puedes hacer por el? Ok. ¿Me están escuchando? Alguien que me diga, por favor, a través del chat. Se está frizando. Ok, ok. Sí, de momento mi internet se fue, mi disculpa. Los retos de la nueva, ¿verdad? Nuestra nueva vida con las tecnologías. Nada, continúo, ¿verdad? ¿Verdad? Luego voy a estar en el segundo paso, que es cómo yo lo integro. O sea, me estás dando ¿verdad? El CRE lo que significa es la comunicación de riesgo en emergencia. ¿Cómo yo lo integro entonces a las organizaciones? Y finalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué yo debo hacer como infraestructura de mi organización para que esto vaya corriendo? Así que entramos primero, ¿verdad? En ese primer componente. Les dije que se divide en tres, así que vamos a ir uno por uno. Generación de confianza o las colaboraciones con ¿verdad? Las organizaciones. Esta parte, este componente se divide en la comunicación, en la creación de la confianza, se divide también en la comunicación de elementos de incertidumbre y la participación de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de la generación de confianza, estamos hablando, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a realizar estrategias de comunicación ¿verdad? O intervenciones educativas en la comunidad, a veces nosotros no podemos aparecer así por Juan por tu casa y ven, toma esta actividad, esta intervención y confía en mí. No, podemos tener la mejor, ¿verdad? La mejor iniciativa, el mejor programa, pero si la gente no confía en nosotros, ¿verdad? No va a tener un impacto. Así que esa población, ¿verdad? Esa relación, ese desarrollo de relación debe ser el primer paso y es sumamente, ¿verdad? Importante. Paso por aquí. Así que cuando vemos las investigaciones, los estudios, lo que nos recomiendan es que sí, es una fuerte recomendación en que todas las organizaciones deben comenzar a construir, si no lo han hecho, o tener una persona a cargo que se mantenga, ¿no? de establecer esas relaciones con la comunidad, con los stakeholders, ¿verdad? Con todas aquellas personas que son importantes para mí y para las personas a las que yo impacto. Así que una de las cosas que, ¿verdad? Menciona este modelo es que ha habido una fuerte revisión de literatura y han encontrado, o sea, que los estudios demuestran que esto es positivo y que, ¿verdad? Para las estrategias de comunicación es justa y necesaria. Así que estudios se llevan a cabo en los países, varios factores que influyen, reconocer los elementos de incertidumbre en los mensajes, incluidos los pronósticos y las advertencias. Es importante, ¿verdad? Reconocer que no todos los mensajes son fáciles de llevar. No es lo mismo yo decirte, lávate las manos, come bien y haz ejercicio,
a que, ¿verdad?, algún organismo enfrente una crisis de salud pública y, ¿verdad?, tenga que decir, mira, mis hospitales no tienen la capacidad para atenderte, que no nos ha pasado, ¿verdad? Esto es un ejemplo, pero, ¿verdad?, hay mensajes que no necesariamente son fáciles de llevar, pero con la confianza debe, ¿verdad?, desarrollarse, y particularmente cuando tenemos, ¿verdad?, otros stakeholders en la comunidad. Por ejemplo, en los terremotos, nosotros nos unimos como, ¿verdad?, como la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud, donde yo laboro, ¿verdad? Quisimos impactar a la comunidad de adultos mayores, luego en los terremotos, particularmente llevando artículos de primera necesidad. ¿Verdad? Nosotros como Departamento de Salud no íbamos a aparecer en las casas de los municipios, tocando la puerta, ¿verdad? Pudiéramos hacerlo, pero sería mejor si nosotros lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Lo hicimos con un líder comunitario. De hecho, estuvimos con centros de adultos mayores que nos apoyaron en ese recorrido. Y gracias a esa, ¿verdad?, a esa relación que habíamos establecido, las personas no tan solo recibieron los artículos de primera necesidad, sino también que ¿verdad?, nos dieron el espacio de comentarnos cuáles eran sus necesidades y sus problemas más apremiantes, ¿verdad?, con el objetivo de nosotros poder buscar estrategias y alternativas para poder ayudarlos, particularmente personas encamadas, que fue, ¿verdad?, ese fin. Durante el brote de la enfermedad del virus del ébola en África Occidental, la gente no confiaba en alguno de los líderes comunitarios y obviamente tuvieron que trabajar en esto. Tuvieron que desarrollar esa confianza y capacitar también a esos líderes comunitarios. Obviamente estamos hablando de, ¿verdad?, de otros países que no necesariamente tienen la misma realidad que otros países o comparados con nosotros, ¿verdad? Pero es importante esa confianza. Lo otro es la comunicación de elementos de incertidumbres. Y obviamente pongo ¿verdad?, esta imagen que es actual, es del COVID-19, y sabemos, ¿verdad?, y a través de los medios de comunicación, que, ¿verdad?, Estados Unidos no había seguido unos protocolos particularmente al inicio, y esto ocurrió también con el ébola, y ahora Estados Unidos está con más casos en el mundo y tiene más muertes a través, ¿verdad?, comparado con los demás países. Así que las comunicaciones de las autoridades dirigidas a la población deberán incluir información expresa sobre los elementos de incertidumbre, los riesgos que tenemos, porque, ¿verdad?, muchas veces nos confiamos de que eso no iba a venir, de que no iba a llegar acá. Así que, ¿verdad?, si ese es nuestro mensaje, ¿verdad?, nuestro mensaje en la estrategia de comunicación, pues evidentemente las personas quizás no lo tomen muy en serio. Aquí, pues, ¿verdad?, agraciadamente, se tomaron, por ejemplo, unas iniciativas rápido que permitieron que esto no aumentara tan drásticamente como en otros países. Y obviamente no estoy minimizando lo que está pasando porque cada vez, ¿verdad?, tenemos más casos y obviamente, pues, tenemos ahora esta flexibilización de la orden administrativa y, ¿verdad?, tenemos que ir evaluando el proceso para saber, ¿verdad?, y tomar decisiones. Pero es importante en este proceso, todas las organizaciones, ¿verdad?, que llevan el mensaje o tienen participantes, brindan servicios, deben trabajar con ¿verdad?, con estos elementos de incertidumbre. Esta recomendación también es fuerte y la evidencia es moderada. O sea, vamos a la literatura, buscamos, ¿verdad?, en las revistas académicas y lo vamos a encontrar. Es recomendado. La falta de información o la transmisión de información contradictoria e incongruente por parte de las autoridades causan incertidumbre entre los profesionales de la medicina, de salud, entre otros. Y obviamente aquí lo tenemos muy cercano también con el caso de los Estados Unidos, donde no necesariamente, ¿verdad?, lo que son los líderes de gobierno no han llevado el mismo mensaje quizás que los profesionales de la salud. Y se ha creado esa discrepancia y bueno, hemos los medios de comunicación y hemos visto cómo ha florecido en los Estados Unidos particularmente el COVID. Así que las autoridades para la comunicación de los elementos de riesgo e interesados y directos. Entonces, tenemos que en Puerto Rico, déjame ver por aquí el chat. Ok, se continúa frizando. ¿Ya me escuchan? Disculpen. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Continúo por aquí. Ajá. Tengo aquí, ¿verdad?, como ejemplo, en Puerto Rico, el mensaje, ¿verdad?, de me coloco o no me coloco la mascarilla, me coloco o no me coloco los guantes, ¿verdad? No ha habido quizás en ciertas ocasiones
una unión en el mensaje. Y obviamente destaco que esto ha sido también porque el COVID es algo totalmente nuevo. Los protocolos han ido cambiando y obviamente, por ejemplo, cuando pensábamos en los síntomas, era tos, dificultad para respirar y fiebre. A medida que fuimos conociendo la enfermedad, tuvimos también que ¿verdad? Fortalecer esa estrategia del mensaje de comunicación, porque ya también muchas de las personas tenían diarrea y entre otros síntomas. Así que el pánico, ¿verdad?, desatado por la transmisión del virus del ébola en los Estados Unidos aumentó por no comunicarse desde el principio todos los hechos. Y aquí traigo, ¿verdad?, el asunto de que ya estamos entrando en la temporada de huracanes y no tan solo que estamos entrando en la temporada de huracanes, sino que estamos en una pandemia. Yo creo, ¿verdad?, que las organizaciones y, ¿verdad?, en general la comunidad deben prestar atención en este asunto. ¿Qué podemos hacer antes? ¿Cómo nos podemos preparar? Porque no queremos que mañana nos digan, mira, viene un huracán y hay altas probabilidades de que, ¿verdad?, se desarrolle. Obviamente tenemos los asuntos de supermercado, las filas del COVID, ¿verdad? No me imagino el panorama, ojalá no nos suceda, pero hay que, ¿verdad? Y este es el mensaje, tenemos que comenzar a planificar y tenemos que comenzar a realizar planes de comunicación con el fin, ¿verdad?, de que nosotros podamos impactar a nuestras poblaciones y sobre todo, ¿verdad?, mantener esa unidad con la organización. Ok, esto ya lo dije. Entonces, la participación de la comunidad es otro elemento. Obviamente, esto va, ¿verdad?, es un mensaje que nos lo enseñan mucho, ¿verdad?, en salud pública. Nosotros no podemos crear un proyecto porque sí. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, y buscar las recomendaciones y lecciones aprendidas de la comunidad, porque son ellos quienes pasan el problema. Así que es fundamental, ¿verdad?, crear esa confianza e identificar a estas personas en la comunidad para crear estos lazos y poder llegarle. Y esto también pasó en los terremotos en Puerto Rico. Obviamente es la imagen que pongo ahí, es una imagen que recorrió, ¿verdad?, que fue viral, la niña, y ocurrieron muchísimas cosas de desarrollo comunitario. Obviamente cuando vimos lo que sucedió, la misma comunidad se levantó, la misma comunidad se ayudó unos con otros y eso, ¿verdad?, permitió que también la información subiera a los canales correctos. Entonces, recomendación fuerte y moderada, ¿verdad? La evidencia, lo que buscamos también, ¿verdad?, en los asuntos académicos de revisión de literatura. Así que es necesario incluir a miembros de la comunidad a tomar parte de las emergencias como planificadores y en general atentarlos a participar en las actividades previas al evento. Las actividades de objeto de estudio incluyen el diseño, la elaboración, la difusión de información, la capacitación sobre las funciones, responsabilidades y tareas pertinentes. Y obviamente la difusión de información a veces no es lo mismo que yo lo diga a que un par o alguien, ¿verdad?, al mismo nivel de alguna variable, ¿verdad?, se asemeje. Por ejemplo, nosotros trabajamos un proyecto con el Departamento de Educación y es de adultos mayores. Ese proyecto, ¿verdad?, lo estuvimos realizando en los centros de adultos y era buscando que los estudiantes de escuela superior que tienen horarios, ¿verdad?, que tienen que hacer asuntos comunitarios, trabajo comunitario, debo decir, que lo hicieran con los adultos mayores. Pero ese proyecto queríamos que ellos lo pudieran hacer con pares, es decir, que ellos aprendían en el centro que iban, ellos aprendían, ¿verdad?, haciendo la intervención con algún adulto mayor de su comunidad y luego hacían una actividad en la escuela para que sus mismos pares de su misma edad pudieran, ¿verdad?, quizás coger el mensaje, ¿verdad?, entre mismas edades. Los ejemplos, aquí pongo, ¿verdad?, el uso de las aplicaciones con la ayuda de la ciudadanía, es algo que se ha creado en diferentes países. Aquí también, ¿verdad?, ciertos municipios han hecho lo del contact tracing o el rastreo de contactos utilizando ¿verdad?, una herramienta digital en donde la persona se puede, ¿verdad?, a través de su celular conectarse y también se le da un seguimiento con el apoyo que se ha creado en las comunidades. La actuación a nivel local fue decisiva, esto fue también en el ébola, ¿verdad?, fue una gran lección también, como lo está haciendo ahora el COVID, en este caso fue en África Occidental, pero también fue para los Estados Unidos. La revisión halló informe de los diferentes métodos utilizados para mejorar la participación de la comunidad, aunque no se encontró ninguna evaluación formal de su eficacia, ¿verdad? Y ahí entramos al punto que mencioné, que, ¿verdad?, aunque quizás hayan investigaciones y estudios, no siempre se mide de la misma manera, lo que dificulta, ¿verdad?,
el yo implementar una estrategia que quizás fue exitosa en algún estado de Estados Unidos o no sé, en algún país. Madrid, por ejemplo, que ha estado sufriendo bastante el asunto del COVID, particularmente con los adultos mayores en los centros de larga duración. Que obviamente eso ha sido el foco y donde muchas muertes han ocurrido. En Puerto Rico eso no ha sido así, afortunadamente, así que no nos podemos confiar, por ejemplo. Así que, ¿qué podemos hacer antes que llegue en estos centros o en estos centros de larga duración para continuar, ¿verdad? Efectivamente, haciendo las estrategias que están haciendo, que no, ¿verdad? No ha pasado este contagio en general. Ha habido quizás 1 o 5 casos, pero no ha sido lo que le ha pasado a otros países que lamentablemente los adultos mayores han tenido esa tasa de letalidad altísima. Entonces, ¿verdad? Discutimos esa primera parte que básicamente lo que nos fomenta es que tenemos que crear las alianzas. Tenemos que tener una persona encargada en nuestras organizaciones ¿verdad? Que dirija estos esfuerzos, que lidere estos esfuerzos en lo que son las relaciones ¿verdad? Saludables con las organizaciones y con la comunidad. Entiendo que aquí hay líderes comunitarios y ustedes son, ¿verdad? Líderes comunitarios, los que trabajan en general en las comunidades, son sumamente, ¿verdad? Importantes en todo este proceso. Así que cubrimos el primero de los 3 y ahora vamos al segundo, que es esa integración. Y ahora, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo lo integro a mi organización? ¿Cómo yo lo entrego, ¿verdad? Lo integro a la comunidad. Así que ¿verdad? Este componente se divide en 4 puntos. La gobernanza y el liderazgo, el sistema de información y la coordinación, cómo fluye esa información y la creación de capacidad, que era lo que, ¿verdad? Le estaba mencionando. Los organismos internacionales lo que te dicen es que por lo menos ¿verdad? Una vez al año repase las capacitaciones con tu organización en caso de que ocurriera ¿verdad? alguna crisis, ya sea, ¿verdad? De la imagen de la organización o, en nuestro caso, de salud pública. Y finalmente, la financiación, que es importante, porque suena bonito, pero si no ponemos chavo a eso, como decimos en el campo, ¿verdad? A los criollos, no, ¿verdad? No necesariamente las cosas van a surgir. Así que entramos, ¿verdad? En lo que es la gobernanza, el liderazgo. Es una de las funciones estratégicas, específicas de los equipos encargados de dirigir la labor y preparación y respuesta a nivel mundial. En ese sentido, es fundamental que los equipos directivos encargados de la labor de respuesta y atención de la comunidad asignen al personal de comunicación funciones y responsabilidades claramente definidas. Y eso es, ¿verdad? Y lo vamos a discutir ahorita, y es el plan de comunicación. No todas las empresas o no todas las organizaciones cuentan con un plan de comunicación y es importante desarrollar eso, porque ahí, más allá de nosotros escoger el mensaje, la población, también vamos a poner lo que son los roles y responsabilidades. ¿Quién en mi agencia va a hacer esto cuando ocurra esto? ¿A quién se va a comunicar? ¿Verdad? Ese proceso de información, ¿cómo va a estar ocurriendo? Y aquí, ¿verdad? Pongo esta imagen de lo que es la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública, que es mejor conocido como lo es la Oficina de Bioseguridad, que lo tenemos en el Departamento de Salud y lo tenemos también en diferentes estados. ¿Por qué? Porque luego de los terremotos, ¿no? Luego de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, se le puso dinero y, ¿verdad? Los Estados Unidos dijeron no. En las agencias debe haber una oficina de preparación de respuesta a emergencias de salud pública, porque obviamente tenemos que saber cómo enfrentarlas. Así que un poco, ¿verdad? Uno de los ejercicios que nosotros hemos estado haciendo como organización es que, ¿verdad? Esta oficina nos ha capacitado, ¿verdad? A personal clave. En este caso, ¿verdad? Yo estuve participando de 4 de los cursos que ofrece FEMA sobre la respuesta a emergencias de salud pública. ¿Y qué pasó? Esto nos ayudó a que cuando ocurrió los terremotos, la organización, en este caso, ¿verdad? El Departamento de Salud, pudo asignar al personal, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? En mi carácter, mi persona, debo decir, a esos refugios que se crearon a base de los terremotos. Y fluyó mucho mejor porque ya estábamos preparados. No quizás sucedió con María porque nos cogió de cantazo, hacía muchos años que no, ¿verdad? No recibíamos un evento atmosférico. Así que, ¿verdad? No podemos dejar ¿verdad? De ignorar esto. Tenemos que apostar a la capacitación y sobre todo, ¿verdad? A que nuestro personal esté bien. Porque hablamos ¿verdad? Del impacto a la comunidad, hablamos de lo que vamos a llevarle, los servicios, pero también, ¿verdad? La literatura nos dice que el personal se afecta y lo hemos vivido todo. Yo creo que lo hemos vivido todo. Los terremotos, luego ¿verdad? El huracán, el COVID. Así que, ¿verdad? Es un poco también enfocarnos
que no tan solo la comunidad, sino nosotros también como infraestructura, como organización. Así que los hallazgos se resumen en 3 elementos. La incorporación, obviamente, de lo que es este modelo de comunicación de riesgos. Hay países que tienen una política pública ¿verdad? Que lo exige. En nuestro caso, ¿verdad? Existe esta oficina. Otra política pública, obviamente, es este modelo que yo les estoy presentando, que lo crea la Organización Mundial de la Salud, y ellos tienen el deber, ¿verdad? Ministerial de capacitar a los Estados miembros y así sucesivamente. La generación de proximidad institucional de los encargados de la ejecución práctica, ¿verdad? Y la elaboración de las leyes, reglamentos y políticas o marcos de apoyo, que es lo que estoy mencionando ahora. Así que es clave esa integración de comunicación de riesgo en los planes nacionales de salud. Y aquí, obviamente, un caso que me acuerdo es que también los planes, por más que tengamos, los planes son cambiantes. ¿Verdad? Un ejemplo que se me viene es lo de los terremotos, por ejemplo. Nosotros tenemos un plan de operacional en el que cuando ocurra algo, pues ya habían unos pasos, ya habían identificado unas localidades, etcétera. Cuando ocurre lo de los terremotos, las escuelas se pensaban que eran refugios. Sin embargo, eso se tuvo que cambiar inmediatamente porque supimos que no estaban preparadas. Así que, ¿verdad? Lo que voy es que esto es también una continua evaluación de nuestros planes como organización. Aquí pongo, ¿verdad? Lo que mencioné ahorita, que es la capacitación que nosotros que tuvimos sobre FEMA y cómo esto nos ayudó en el momento de que ocurrieron los terremotos. Cómo todo fluyó de manera fácil sin tener que ocurre una emergencia, nos vamos a capacitar y ese proceso, ¿verdad? No era, porque cuando ocurre una emergencia, lo primero que tenemos que responder es a los servicios y a la población. No hay ¿verdad? Ese tiempo que suena mal porque debe haberlo, pero por la emergencia no necesariamente se da. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos subrayó en su plan de mejora de la respuesta al ébola la importancia de dar prioridad a esta comunicación de riesgo. A tal fin, decidió elaborar una estrategia del CRE aplicable en todos los niveles departamentales, y esta es la misma política pública que les he estado comentando, donde se supone que todos, ¿verdad? Los organismos de salud pública tengan este plan y lo evalúen constantemente, lo monitoreen. Entonces pasamos al sistema de información y coordinación, un poco, ¿verdad? Cómo esto fluye a través de la organización. Tengo por aquí una pregunta de Iris. Ok, se sabe que las escuelas ya no son lugares adecuados como refugios. ¿Qué estructuras contemplan utilizar ahora? Esa es excelente pregunta. Ese ejercicio se supone que lo está haciendo bioseguridad. Yo no trabajo directamente con ellos, ¿verdad? Pero puedo llevarme la tarea, me la voy a llevar y luego se lo voy a compartir a Edwin para que se los ¿verdad? Para que se los deje saber. Pero sí, esto nos cogió desprevenido y ese ejercicio se está haciendo. Se hizo un FODA, que más adelante vamos a hablar, donde se incluyeron las comunidades y se incluyeron también, ¿verdad? Los diferentes organizaciones para nosotros poder evaluar qué estructuras se estaban recomendando. Y esto también pasa en otras emergencias porque con el COVID, por ejemplo, tuvimos que buscar nuevas estructuras porque, por ejemplo, una población susceptible, y trabajamos directamente con ellos, fue la población de personas sin hogar. Y se identificaron, ¿verdad? A través de organizaciones de base comunitaria o de base de fe, estos espacios para que las personas pudieran ir, pudieran hacerse la prueba y también pudieran, ¿verdad? Dormir allí. Entonces, tengo por aquí, déjame darle para atrás. Es fundamental crear y reforzar las redes institucionales y organizacionales, aplicando un enfoque multidisciplinario que trascienda los límites geográficos, incluidas las fronteras nacionales, cuando proceda. Obviamente, esto es mucho, ¿verdad?, de las relaciones que vamos a tener a nivel comunitario, a nivel nacional. Los sistemas de información y comunicación deberán adaptarse a las necesidades de los usuarios y fomentar la participación de los interesados directos para así garantizar el intercambio de información entre los sectores. ¿Verdad? Aquellas organizaciones que lideran esfuerzos, ¿verdad? Y que son reconocidas y que son, ¿verdad?, de confianza, deben establecer un mecanismo de comunicación en el cual también otras organizaciones se unan para poder llevar el mensaje. Por ejemplo, en COVID, nosotros como Departamento de Salud no necesariamente podemos solos, necesitamos el apoyo de las organizaciones para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque no necesariamente la imagen pueda estar, ¿verdad?, del todo bien. Así que es necesario, ¿verdad?, esa unión y este sistema de información coordinado para nosotros poder impactar con el mensaje que queremos llevar en comunicación.
Pues las recomendaciones también son fuertes, hay evidencia moderada, vamos a encontrar en algunos casos que no hay mucha evidencia, pero se siguen, ¿verdad? Recomendando. Aquí la creación de grupos de trabajo y comité son totalmente necesarios y esto se hizo en los terremotos, puede ser a nivel comunitario. Por ejemplo, yo participé de un WhatsApp, que era un grupo, ¿no? que había muchas organizaciones y de allí esas organizaciones decían, mira, fulano de tal, con dirección tal, necesita pañales, ¿verdad? Necesita insulina, por ejemplo, y rápidamente había alguien allí que tenía la disposición, que tenía los artículos e iba y lo atendía. Y ¿verdad? En estos grupos de WhatsApp, yo por lo menos nunca había participado de ellos y realmente el referido iba y se atendía. Así que desde la comunidad estos grupos se crean y también son importantes a nivel, ¿verdad?, nacional. Y aquí, pues en Puerto Rico tenemos el ejemplo de lo que se desarrolló con el Task Force médico, el Task Force económico, o sea, ¿verdad? Esa creación de grupos. Importante es que se pueda integrar también la comunidad. A veces no necesariamente lo vemos, creamos grupos asesores para diferentes cosas y no necesariamente, ¿verdad?, las organizaciones están representadas. Un elemento clave, la designación de encargado de la gestión de la información, con miras a asegurar en esta esfera la debida coordinación, ¿verdad? Volvemos, debe haber una persona que trabaje estos asuntos en la organización. Se pueden aprovechar plataformas y sistemas de información ya existentes para mejorar la comunicación de riesgo. También esto lo han hecho otros países con el COVID, utilizar las plataformas digitales, utilizar el Facebook, los fanpage. O sea, hay diversas formas de poder crear, ¿verdad? Estos canales de información para que fluya de alguna manera y coordinada. Y esto también va a las organizaciones de cómo nosotros tenemos a nuestro, ¿verdad?, a nuestro personal informado. Algo que sucede mucho y es algo que sucede en todos los países y en todas las emergencias, que no necesariamente son controlables. Y es que queremos mejorar una comunicación externa, pero no necesariamente la comunicación interna de la organización fluye esa comunicación. Y he leído, ¿verdad?, cuando estuve haciendo este ejercicio, que muchas organizaciones en este asunto de las emergencias, pues el personal a veces se siente quizás perdido, no hay una comunicación clara, y obviamente las emergencias nos toman a veces por sorpresa y no necesariamente, ¿verdad?, es porque es algo negativo, porque lo quiero hacer como organización empleado, sino que es un asunto que es difícil de manejar y que pasa en todas las organizaciones, que por eso tenemos que tener un plan. Y en nuestro plan de comunicación debe estar este sistema de coordinación de información coordinado para que esto vaya fluyendo en caso de que sucediera algo. Así que la creación de grupos de trabajo, elementos clave, la designación de encargados, ya lo mencioné, se pueden aprovechar plataformas, también lo mencioné. Vamos por aquí. El ejemplo, ahí puse WhatsApp porque fue el ejemplo que les estuve comentando sobre la creación de estos grupos y cómo la información, ¿verdad?, ha estado fluyendo a través ¿verdad?, de los canales de comunicación. Denme un momentito. Ok. Así que la participación de los interesados directos locales es fundamental. Se han identificado los mecanismos siguientes para promover la implicación de las tareas de comunicación, que es el aprovechamiento de las estructuras sociales ya existentes. Por ejemplo, ya en el COVID, la experiencia que nos dio, las lecciones aprendidas que nos dio los terremotos, por ejemplo, en el sur, ya había una estructura entre las comunidades y también entre los municipios. Así que quizás esta emergencia, que no, ¿verdad?, no nos ha pegado tan duro como otros países, pero ya nosotros veníamos con unas lecciones aprendidas que no son del todo aplicables a esta pandemia, pero allí estaban, ¿no? Entonces, la creación de capacidad, o lo que llaman, ¿verdad?, el capacity building. Al igual que hacemos ¿verdad?, con todos los asuntos importantes de la organización, o sea, te voy a capacitar en esto, te voy a capacitar en lo otro, es importante que sigamos capacitando en lo que es comunicación de riesgo para saber qué es lo que vamos a hacer en una emergencia, ¿verdad? Y en este caso nosotros, ¿verdad?, en colaboración con Acción Social, estamos implementando esta intervención precisamente para que ustedes que trabajan directamente con las poblaciones puedan también conocer e ir, ¿verdad?, trabajando o esa idea del plan en cada centro. Así que las actividades de preparación y capacitación del personal deberán organizarse de forma periódica. Se recomienda que, por ejemplo, en la capacitación que nosotros tomamos de FEMA, que se coge, ¿verdad?, son 3 días, se coge una vez, ¿verdad?, está capacitado en esos 3 días, pero es necesario o se recomienda que anualmente se hagan ejercicios
para, una, refrescar y porque las cosas cambian y tenemos que actualizar esos planes. Entonces, la recomendación es fuerte con la evidencia moderada. Aquí, ¿verdad? Como mencioné, al menos una vez al año, esta actividad formativa debe darse en las organizaciones. El personal encargado de los medios de comunicación debería recibir capacitación sobre comunicación en situaciones de crisis en salud pública. Y aquí, ¿verdad? Es bien importante, en mi caso yo soy comunicador, pero también llevo, ¿verdad? 7 años trabajando en el Departamento de Salud ¿verdad? Y poseo estudios en una maestría en salud pública, pero no necesariamente los comunicadores que trabajan en las agencias tienen este background quizás social o de salud. Así que también es importante que nuestros comunicadores en las agencias se capaciten en estos temas. ¿Verdad? El personal encargado, los informes se centran en las capacidades que necesitan ser reforzadas, pues comunicación más fluida, habilidades interpersonales, análisis, documentación, seguimiento y evaluación. Y esto también lo hemos visto en los medios, que ha corrido, ¿verdad? Quizás productos de comunicación que van dirigidos a poblaciones y quizás pasamos desapercibido algunas características de los productos que pueden ofender ¿verdad? A poblaciones minoritarias. Así que es muy válida, ¿verdad? Estos reclamos cuando se hacen. Así que por eso es importante que nosotros estemos capacitados en estos asuntos. Otra cosita es financiación, ¿verdad? Dentro de este segundo componente, finalmente es la financiación. ¿Verdad? Las cosas no se hacen sin dinero. La CRE requiere una asignación presupuestaria y sostenida, o sea, a través del tiempo, para nosotros continuar implementando las actividades de un plan de comunicación de la organización. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros apostemos a esto, a evaluación, a investigación. Algo que, ¿verdad?, general, las organizaciones, los fondos federales, por ejemplo, van con un componente bien grande en lo que es investigación y evaluación. Y últimamente le están dando mucho énfasis en lo que es la comunicación, comunicación en salud, particularmente, ¿verdad?, aquellos fondos que son relacionados a la salud. Así que cuando comparamos esto con los datos que nos dan, muchas organizaciones, dentro de su presupuesto, solamente el 10% y a veces hasta menos, va dirigido a investigación, evaluación y comunicación. Así que, ¿verdad?, es importante que podamos tener, una financiación para esto, y segundo, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, se ha puesto un poco más a lo que es estos componentes. Y recomendación fuerte, pero la evidencia es de muy baja calidad, ¿verdad? No hay estudios en generales que te digan, mira, aquí porque se apostó más o mejor, ¿verdad? Es un conocimiento general que sabemos que obviamente que si le apuestas con dinero a algo, pues probablemente está que sí es efectivo, porque podemos, ¿verdad?, apostarle dinero a algo que no tenga ni cabeza ni pies, y pues, pero, ¿verdad?, me siguen el mensaje. Muchos de los documentos pues mencionan la financiación como una de las grandes asignaturas pendientes, pero se ha encontrado una cantidad limitada de lo que es el material. Ejemplo que pude encontrar en la revisión de literatura ocurrió también con el ébola. En África Occidental, cuando, ¿verdad?, recibieron este asunto de salud pública, pues no había una financiación específica y obstaculizó estos esfuerzos iniciales. Así que si estamos preparados y apostando, ¿verdad?, financiación a esto, pues quizás podamos responder y mitigar mejor cuando ocurra una emergencia de salud pública. Así que terminamos con los 2 componentes de 3, vamos para el tercero. Así que son las prácticas del CRE. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar yo como organización, como infraestructura, para yo poder comenzar a ofrecer o a desarrollar intervenciones en comunicación en salud y en emergencias de salud pública? La planificación estratégica de la comunicación. Yo creo que esto nos lo dan en todas las clases, en los talleres. Es importante planificar. Y como lo dijo ahorita, los planes también son cambiantes, porque las cosas no necesariamente se dan como nosotros las estipulamos, pero si ya lo teníamos contemplado, ¿verdad?, el proceso va a ser sumamente mucho más fácil. Y tanto en los planes de comunicación como en los planes de evaluación, o, ¿verdad?, cuando queremos estudiar algo, tenemos que realizar evaluaciones para poder planificar grupos focales, encuestas, participación comunitaria para la toma de decisiones. Así que la planificación estratégica se centra principalmente en la evaluación de las necesidades, el establecimiento de los objetivos, que es muy importante, que yo quiero cumplir
cómo yo quiero impactar a las comunidades que yo, ¿verdad? Quiero proveerle estos servicios. En nuestro caso, ¿verdad? O en la mayoría de ustedes, la comunidad de adultos mayores, ¿verdad? Un poco que no necesariamente porque ¿verdad? Nos encantan las redes sociales, queremos estar en todas las redes sociales, pero no necesariamente la población de adultos está allí. Como yo quiero llevar mismo, en este caso con el COVID, vamos a ponerle, ¿verdad? Manténganse en su casa, lávense las manos, entre otros. ¿Cómo entonces nosotros podemos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos identificar esos canales de comunicación para impactar a las poblaciones de adultos mayores? Para darles un ejemplo bien general, en Puerto Rico, el primer canal de comunicación es la Internet, en una encuesta que se hizo. El segundo son la televisión, y la televisión ha ido disminuyendo en su audiencia. Sin embargo, la televisión se ha movido también a lo digital. Con la radio pasa lo mismo. Ha ido, ¿verdad? Ha ido en picada la audiencia con los radios, pero también se han movido a las páginas, ¿verdad? A las páginas digitales. Entonces, lo de los radios es bien importante porque las estrategias radiales muchas veces impactan a las poblaciones de adultos mayores. Y cuando nosotros vemos las estadísticas, cuando luego de María, aunque iba en picada, iba bajando los usuarios de radio, en María hubo un aumento. Obviamente las razones las sabemos, no había luz, no había forma de comunicarnos, y ahora, ¿verdad? Era radio por lo que nosotros nos manteníamos informados. Y particularmente, ¿verdad? Refuerzo que la radio es uno de los canales por los que nos podemos, ¿verdad? Llevar el mensaje a los adultos mayores. La revisión de literatura de evidencia ha puesto de manifiesto que no existe ninguna estrategia específica para garantizar una comunicación eficaz en este tipo de situaciones. Por ejemplo, quizás Madrid hizo algo chévere y que les funcionó, pero no necesariamente va a funcionar en Puerto Rico. A eso es lo que se refiere a este punto. Pudo haber sido exitosa, ¿verdad? Y no necesariamente por nuestro contexto cultural y social va a ser aplicado. El GED convino en que la planificación constituye una práctica óptima de alcance general que debería presentarse con anterioridad. ¿Verdad? El GED fue ese grupo de especialistas que se formó para realizar este marco de diferentes países, expertos ¿verdad? En el manejo de emergencias de salud pública. Creo que tengo por aquí un comentario, déjame ver. Las emisoras locales principalmente, correcto, correcto. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos, ¿verdad? De este componente particular? Pues es necesario la colaboración para establecer las redes de comunicación y asegurar la debida preparación ante posibles eventos adversos. Como organizaciones tenemos que tener buenas relaciones con los medios de comunicación, ¿verdad? Porque ellos son los que nos van a estar apoyando en cuando nosotros vamos a llevar un mensaje. Si nosotros tenemos confianza, o si ellos tienen confianza, ¿verdad? De nosotros las organizaciones, ese mensaje va a fluir mejor. Si no la tienen, pues nada. Tenemos, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido en los últimos días y que ha sido difícil. Y esto es un asunto que ocurre, lo puedes ver en la literatura. Hay unos componentes que se afectan en todas las organizaciones cuando ocurre emergencias de salud pública, pero hay que estar preparado, no hay que conocerlo. Y a veces el sistema de información puede caer, por ejemplo, en un evento sumamente catastrófico, como generalmente son los terremotos, que hay mayor muerte. Muchos estados, cuando les ocurren, el gobierno no necesariamente empieza en 3 días. ¿Por qué? Porque cada personal tiene sus situaciones en sus casas particulares. Así que, de alguna manera, ¿verdad? Esto es un asunto también delicado porque, ¿verdad? Como parte de la gobernanza y liderazgo que discutimos anteriormente, pues hay que tener unos planes una vez, ¿verdad? Solucionemos en nuestras casas qué vamos a hacer. Y obviamente esto nos pasó en María, en Irma. En las actividades de planificación de comunicación se deberán tener en cuenta las comunidades, importante. La percepción de riesgo es el principal factor de predicción de las conductas, ese punto también lo discutimos. Este factor a su vez viene determinado de diversas variables como el grado de conocimiento sobre los desastres, el nivel de confianza de los funcionarios, exactamente lo mismo. En este caso, ¿verdad? Estoy hablando de los terremotos, ya sabemos los que hemos tomado, ¿verdad? Cursos como los de FEMA, los de preparación de emergencia, ya sabemos que si ocurre, por ejemplo, un terremoto o un huracán, un tifón, ¿verdad? De categoría mayor, sabemos que el impacto va a ser fuerte en términos de las entidades gubernamentales y de las organizaciones. Así que tenemos que tener contemplado eso. Las estrategias de la CRE deben iniciarse mucho antes de la crisis. Esto obviamente es bien importante. A nosotros en el huracán María nos tomó
¿verdad? ¿verdad? Sin no necesariamente tener una preparación, hacían 18, 19 años que no ocurría un evento, pero cuando entonces comparamos ahora lo que pasó, quizás ya los terremotos o quizás el COVID, había una infraestructura creada a base de esta experiencia que nos permitió quizás estar un paso más adelante. Porque sí, porque vuelvo y repito, ¿verdad? Las emergencias no son iguales, quizás tenemos la lección aprendida, pero no la podemos implementar en este caso. Y el proceso de comunicación debe iniciarse tempranamente. Este es el ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Estamos en la temporada de huracanes. Es necesario que nos preparemos. Y es necesario que nos preparemos porque si nos coge uno, sabemos que estamos pasando el COVID. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Ahí tenemos que ponernos, ¿verdad? Y sentarnos a repensarlo. Por aquí, déjame ver si tengo comentarios. No tengo comentarios. Ok. Instrumentos de seguimiento de evaluación. Sabes que, ¿verdad? Lo he estado mencionando a través de la presentación. Obviamente, los fondos que se asignan, los diferentes, ¿verdad? A nivel de política pública, la evaluación es sumamente importante. Si no evaluamos, no sabemos qué es bueno y no sabemos qué es efectivo. Así que, ¿verdad? Esa imagen que yo les pongo ahí, para referencia, ese es el modelo del CDC, es un modelo de evaluación en el que, ¿verdad? Tenemos que establecer relaciones con las partes interesadas, tenemos que sentarnos en la mesa para hablar. El segundo paso es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de nuestras intervenciones? ¿Qué pasaría si ocurre ¿verdad? Un huracán o otro evento atmosférico y nosotros tengamos que impactar a nuestras poblaciones? Tenemos que evaluar, tenemos que recolectar data, ¿verdad? Saber qué metodologías vamos a usar, porque no es lo mismo un cuestionario a un grupo focal, ¿verdad? Son diferentes metodologías. Y obviamente a base de estas lecciones aprendidas, ¿verdad? De este ejercicio de evaluación, vamos a tener datos que nos van a generar ¿verdad? Conclusiones. Y de ahí, ¿verdad? Tenemos que seguir evaluando. El modelo, ¿verdad? Es un círculo porque una vez tenemos que volver, ok, vamos a sentarnos otra vez, esto fue lo que obtuvimos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la estrategia que vamos a planificar? Así que nada, la evaluación es un componente sumamente importante. ¿Qué se ha buscado en la literatura? ¿Qué se ha encontrado en la literatura? Debo decir que, mira, en la etapa de preparación generalmente ¿verdad? Se utilizan grupos focales, entrevistas, encuestas, enfoques participativos. Y en la etapa de respuesta y recuperación, que es cuando ya tenemos o el evento o en el COVID, ¿verdad? Continuamos con estas metodologías como grupos focales. Por ejemplo, estaría bien chévere conocer, porque obviamente era bien sencillo poder decir, ok, manténganse en su casa, no salga, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores que son susceptibles, ¿tienen a alguien que pueda ir al supermercado por ellos? No necesariamente. Así que conocer qué opinan ellos, pues obviamente es importante. ¿Qué metodología vamos a usar? Pues hay diversas metodologías, como pueden ver, ¿verdad? En este slide. Las redes sociales virtuales. Obviamente esto ha surgido, ha habido un aumento. Cuando vamos a la literatura, la mayoría de las personas utilizan el celular para buscar información en salud. Al menos, ¿verdad? Las organizaciones, muchas de ellas, creo que como 75-80% ya tienen al menos una red social. O sea, las redes sociales han impactado nuestras vidas y tenemos que utilizarlas. Pero, como vuelvo y les digo, las redes sociales no necesariamente ¿verdad? Se implementan en todas las emergencias de salud pública, porque hay algunas como por ejemplo María, que nosotros estuvimos sin ¿verdad? Energía eléctrica y sin comunicación, porque desaparecimos prácticamente unas semanas del mapa, ¿verdad? No, esa no fue la estrategia mayoritaria fue la radio, así que nada, un poquito, ¿verdad? Viendo el contexto. Las redes sociales virtuales pueden constituir un valioso instrumento para promover la participación pública, facilitar la comunicación horizontal, mejorar el conocimiento de la situación, y obviamente lo vemos en el COVID. En el COVID se crearon muchas páginas web, se crearon muchos fanpage con el fin, ¿verdad?, de este interés comunitario de las organizaciones en poder educar sobre los asuntos pertinentes a lo que es la prevención y protección del COVID-2019. Las redes virtuales y los medios de comunicación tradicionales deberían formar parte de una estrategia integrada, y esto es importante, integrada, no completamente lo vamos a apostar a lo que sería lo virtual. Tenemos que tener otras estrategias. Y obviamente solo estamos trabajando ahora, estamos haciendo con unas organizaciones, uno de los task force sociales de organizaciones, estamos viendo
cómo podemos impactar a las diferentes poblaciones con diferentes, ¿verdad?, estrategias de comunicación para poder ser efectivos, pero sobre todo llevar el mismo mensaje. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos? Pues mira, algo que ha pasado y que pasa en los diferentes componentes es que estos estudios y estas investigaciones que se realizan o que están en la literatura no necesariamente incluyen a los países, ¿verdad?, que son pobres. Generalmente son los de ingresos altos y moderadamente pues los de ingresos medianos. Así que es importante que, ¿verdad?, que los países, que las organizaciones trabajen en este aspecto, porque si no tenemos datos sobre estas poblaciones, pues quizás es más difícil conocer la estrategia más pertinente. La mayoría de ¿verdad? La mayoría de las investigaciones son desastres, terremotos, inundaciones, brotes de enfermedades infecciosas como el ébola, que he estado dando, ¿verdad? He estado dando muchos ejemplos sobre ello. Pero también hay unos gaps en otras particularidades. Generalmente utilizan lo que es Facebook y Twitter, pero también se han creado diversas plataformas digitales. Ahora mismo, si vamos a ver, por ejemplo, queremos impactar a las poblaciones más jóvenes, Snapchat, y por ejemplo ahora que surgió el TikTok, probablemente por la cercanía de su desarrollo, no tenemos investigaciones sobre ello, pero si quisiéramos impactar, que yo sé, por ejemplo, que Acción Social también tiene, ¿verdad?, impacta a jóvenes, pues estas estrategias o estas redes sociales son importantes, pero no necesariamente investigaciones sobre ellas. Solo unos pocos estudios se centran en YouTube, en Flickr, entre otros, mensajes de texto y demás. Las etapas analizadas con mayor frecuencia son las de preparación, respuesta y recuperación. Yo diría más bien de recuperación, porque generalmente, muchas veces tenemos planes, pero engavetados. Nos coge el riesgo, nos coge, ¿verdad?, el evento, y ahí es que entonces empezamos a evaluar o empezamos a ver. Y esas etapas antes no necesariamente, pues, ¿verdad?, se manejan en términos de evaluación. Y la mayoría de los estudios se centran en la población general o en los funcionarios de organismos de salud. Son una pequeña minoría, ¿verdad?, en datos muestrales del carácter demográfico. Y aquí es pertinente para nosotros, porque muchas investigaciones y muchas cosas de comunicación en salud no necesariamente incluyen a las poblaciones de adultos mayores. De hecho, con el COVID-2019, expertos en el tema han levantado la voz a nivel mundial porque los asuntos de vacunación siempre, no necesariamente el del COVID, las muestras que hacen no necesariamente incluyen a los adultos mayores. Así que, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad?, es tomar en consideración si las diferentes poblaciones. Y en nuestro caso, que muchos de nosotros trabajamos con adultos mayores, pues, ¿verdad?, tenerlo en consideración. Difusión de mensajes. Pongo aquí un billboard, porque el billboard generalmente se utiliza como una estrategia de comunicación, pero para reforzar el mensaje. A veces, y en el COVID, hemos ido, ¿verdad?, si los que guían van por el expreso y saben que hay muchos billboards, lávate las manos, y entre otras, reforzando, ¿verdad?, los asuntos del COVID. Así que si nosotros vamos a planificar una estrategia de difusión de mensajes, los billboards son buenos para reforzar y mensajes cortos. A veces uno va también y ve billboards que tienen ahí una tesis y uno no puede ni leerlo, y entonces pues esos no son efectivos. Nada, puse esa foto un poco, ¿verdad?, para que conozcan que hay que reforzar. Los riesgos no deberían explicarse en términos técnicos, pues ello no contribuye a promover conductas de mitigación del riesgo, y esto muchos profesionales sufren. Yo creo que yo lo he mejorado. Me pueden dar recomendaciones, pero, ¿verdad?, ese tecnicismo, quizás salimos de la academia o de algunos espacios donde quizás hablamos, no es lo mismo hablar con un profesional que ir mañana, quizás yo dar esta presentación, quizás a personas que el nivel educativo no necesariamente sea igual al de ustedes. Así que un poco es por esa línea. Los mensajes deben ser coherentes y difundirse a través de distintas fuentes de información. Los mensajes deberán promover medidas concretas y razonables que las personas puedan aplicar para proteger su salud, sin tecnicismo. Entonces, los hallazgos, los funcionarios de salud pública parecen ser la fuente que goza de mayor credibilidad, tienen credibilidad, y en este caso, obviamente, los profesionales de la salud nos han acompañado en la toma de decisiones y han sido, ¿verdad?, elementos importantísimos para la toma de decisiones en las organizaciones,
en la comunidad, incluso para política pública, porque sabemos, ¿verdad?, que en términos de gobierno, pues se cuenta con un task force social, uno económico y uno médico. Así que, ¿verdad? Necesitamos de los profesionales de la salud en este sentido. Los medios de comunicación tradicionales, en particular la radio y la televisión, siguen siendo los instrumentos de mayor impacto. En Puerto Rico ya les mencioné, ¿verdad?, que son segundo y tercero. Se ha constatado que las redes de comunicación interpersonal cobran gran importancia en los eventos adversos, y esta es la relación y la confianza que, ¿verdad?, trabajamos en el primer componente. Es fundamental que los mensajes procedan de diferentes fuentes de información. Por eso las organizaciones junto al gobierno debemos estar unidos para llevar un mensaje, el mismo mensaje, y para crear, ¿verdad?, ese aspecto de confianza en que, no, pero mira, él dijo esto, no, pero aquella organización dijo lo otro, o sea, no se ponen de acuerdo. Es, ¿verdad?, trabajar ese sentido que nos puede perjudicar, por ejemplo, en la adoptación de no sé, de alguna medida de protección. Y obviamente ahorita di el caso de las mascarillas o el uso de los guantes. ¿Por qué? Porque se dio esta dinámica. Y obviamente no conocíamos. Esto hemos estado aprendiendo todos en la medida. Y los protocolos han ido cambiando. El CDC los cambia, ¿verdad?, semanalmente. Y pues se ha creado este asunto del mensaje. No deben, ¿verdad?, el lenguaje llano sin tecnicismo, conocimientos culturales importantes, ¿verdad?, conocer estos asuntos de los asuntos culturales, algo que trae mucho, suena fuerte, pero cuando, ¿verdad?, leemos sobre administración de manejo de desastres, ya les mencioné que los terremotos usualmente terremotos y maremotos tienen el impacto mayor en vidas. Pues nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, todos esos asuntos culturales. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que en los terremotos hay muchas muertes. No en todos los países, el asunto quizá religioso de cómo trabajamos, ¿verdad?, la muerte, el duelo de nuestro ser querido, no es, por ejemplo, irnos a decir, no, todo el mundo se va a cremar o todo el mundo se va a ir a una fosa pública, ¿verdad? Es un ejemplo, no es agradable, pero pues son cosas que suceden en emergencias de salud pública y que tenemos que tener en consideración lo que nosotros pensamos, lo que sentimos como cultura y cómo trabajamos, no, el duelo. Creo que tengo preguntas, déjame ver por aquí. ¿Han reevaluado el formato para los planes de emergencia? Sí, definitivamente. Se han estado creando grupos donde incluimos diferentes ¿verdad?, organizaciones para ir desarrollándolos, para ir cambiándolos. Y lo mismo con nosotros, o sea, nuestros planes individuales de comunicación y de evaluación, este ejercicio lo hacemos continuamente, en un ejercicio, ¿verdad?, generalmente grupos focales, a veces son, ¿verdad?, más abiertos, o, ¿verdad?, otras metodologías, pero sí, porque es importante. Y obviamente ahora más que tenemos en la mira, pues, la temporada de huracanes. ¿Cómo validarlos? Pues mira, hay unas evaluaciones que están, ¿verdad?, publicadas, que están validadas y que se utilizan. En este caso, es un tipo, no recuerdo el nombre, pero es un tipo como un FODA, donde se reúnen las diferentes organizaciones y hacen diferentes metodologías cuantitativas y cualitativas, encuestas, por ejemplo, grupos focales, ¿verdad?, diferentes metodologías, y se valida. El plan operacional que se trabajó ¿verdad?, en el Departamento de Salud fue validado a través de ese método, que fue apoyado también por organismos federales de salud y de manejo de emergencias, ¿verdad?, y eventos de emergencias de salud pública. Y finalmente, ¿verdad?, discutimos esos tres componentes de lo que es el modelo de comunicación de riesgo. La creación de confianza, cómo nosotros, ¿verdad?, lo introducimos en nuestras organizaciones y cómo lo ponemos en la práctica. Así que básicamente eso fue lo que nosotros estamos discutiendo, y en esta parte de las lagunas identificadas es un poco más el repaso y, ¿verdad?, y culminando con cada uno de esos componentes. ¿Qué encontramos? ¿Qué podemos hacer? El resumen de ese componente A, que fue la relación, ¿verdad?, esas relaciones que vamos a estar desarrollando, ¿verdad?, en la parte de confianza, ya lo mencioné, esto se da en mucho. No hay investigaciones de Países Bajos, de ingresos bajos. Es algo que la literatura, ¿verdad?, los científicos, los investigadores deben, ¿verdad?, apoyar. La falta de estudios exhaustivos, ¿verdad?, va por la misma línea, la ausencia de estudios longitudinales,
a veces queremos, ¿verdad? Nosotros llevamos un mensaje con el fin de cambiar una conducta. O sea, lávate las manos, haz ejercicio, come saludable. ¿Para qué? Para que ese cambio de conducta se traduzca en que no desarrolles, por ejemplo, enfermedades crónicas. Así que no, a veces, ¿verdad? Ese impacto, y los que trabajan en ciencias del comportamiento, conocemos que no es tan fácil. Y no es tan fácil como tú dar una intervención, por ejemplo, yo aquí, que ahorita vengo y les doy un cuestionario, por ejemplo, y voy a decir, mira, yo capacité a los de acción social y sabes que cambiaron su comportamiento. No, no lo puedo decir porque, ¿verdad? Conlleva otros estudios, estudios longitudinales. Los que conocen las ciencias de comportamiento, pues sabrán. Comunicación de elementos de incertidumbre, necesidad de investigar el impacto de los medios digitales. Obviamente, como les mencioné, hay nuevas tecnologías, no conocemos de ellas, pero sí sabemos que hay unos impactos. Y la participación de la comunidad, obviamente la falta de estudios sobre los métodos eficaces de la participación ciudadana. Sabemos, ¿verdad?, que la participación ciudadana es recomendable, pero también tenemos que medirla para, ¿verdad?, para saber las estrategias, cuáles han sido efectivas. En términos del resumen del componente B, que es cuando nosotros lo implementamos, ¿verdad?, en lo que sería nuestra infraestructura, en gobernanza y liderazgo, hay necesidad también del desarrollo de investigaciones en entornos de ingresos bajos y medianos. Falta de las investigaciones que midan ese impacto de las intervenciones. Perdón. En los sistemas de información, la necesidad de realizar investigaciones centradas en entornos de ingresos bajos y medianos, como pueden ver, se repite. Y la creación de capacidad. Las evidencias son escasas, lo que se induce a concluir que no ha habido mucho interés, ¿verdad?, por investigar cómo las organizaciones nos estamos capacitando en temas de comunicación de riesgos, en emergencias de salud pública. Obviamente ya nosotros tenemos hoy un paso adelante. Ustedes han visto el modelo, tienen y lo pueden buscar a través de las referencias, así se llama, Comunicación de Riesgo y Emergencias de Salud Pública, a través de la Organización Mundial de la Salud, quien la desarrolla, ¿verdad? Y finalmente lo que es financiación, no existe en estudio, ahorita lo mencionamos, pero es necesario, ¿verdad?, que se apueste a esto, ¿verdad?, financiar estas estrategias. Y finalmente, el resumen del componente C. La planificación estratégica, la inmensa mayoría de los estudios se centran principalmente lo mismo, ingresos medianos y altos, y dejamos a los pobres, ¿verdad? Hay necesidad ¿verdad?, de investigaciones en esa área. Lo mismo, la mitad de los estudios se analizan en la etapa de respuesta. Necesitamos más estudios en la preparación y en la mitigación. Instrumentos de seguimiento de evaluación. Ahorita lo mencionamos, ¿verdad?, que los instrumentos de evaluación son diferentes, no necesariamente utilizamos los mismos, así que quizás es complicado poder, ¿verdad?, implementar, teniendo, ¿verdad?, esto en consideración. Se debe investigar cuál es el momento idóneo para realizar la evaluación, y la evaluación se hace participativa. Tenemos muchas organizaciones que a veces quieren que nosotros hagamos, ¿verdad?, en otros asuntos que yo también trabajo, estos planes de trabajo, pero no necesariamente se implementan o se evalúan. Y es necesario también que muchas, ¿verdad?, diversas organizaciones y participantes puedan participar de este proceso. Las redes sociales virtuales escasean los estudios en intervenciones en plataformas digitales, particularmente las nuevas, y la difusión de mensajes. Se observa una importante escasez de datos sobre el impacto de los mensajes de comunicación en esos primeros, ¿verdad?, en esa detección precoz de un riesgo emergente o de una emergencia en salud pública. Nada, hemos llegado al final. Yo creo que tengo por aquí una pregunta. Déjame ver. ¿Cómo se puede acceder a los recursos o servicios de su organización que están ofreciendo en estos momentos, como charlas, capacitaciones, entre otros? Bueno, como mencionamos al inicio, yo trabajo, ¿verdad?, en el Departamento de Salud, ¿verdad?, y tengo dos funciones particulares. Como coordinador del programa de geriatría, así que yo trabajo lo que son los asuntos de capacitación, de charlas educativas, particularmente para profesionales de la salud. Pero junto a mi, ¿verdad?, en mi división, debo decir, hay ¿verdad?, otro programa que trabaja la capacitación, pero para participantes. Y también trabajamos lo que son las políticas públicas de los adultos mayores. Y en el caso de lo que es, ¿verdad?, el programa de asma, nosotros también tenemos diferentes intervenciones en el manejo y control de asma. Sabemos que el asma también es una prioridad de salud pública. De hecho, cuando vemos a los adultos mayores y vemos las enfermedades respiratorias, particularmente las muertes, está entre las primeras, ¿verdad?, entre las primeras causas de muerte. Así que
también ofrecemos capacitaciones para profesionales de la salud y también, ¿verdad?, para personal en general. Tenemos otras estrategias que van dirigidas, por ejemplo, a visitas en el hogar, porque ¿verdad?, se ha visto que la salud de tu hogar, ¿verdad?, ese entorno dentro de tu hogar, es importante para el manejo y control de alarma. Así que vamos a las casas, las visitamos. En este momento estamos desarrollando la intervención de manera web, obviamente por las razones del COVID, pero entonces trabajamos, ¿verdad?, diferentes profesionales. La pregunta es que sí, tenemos mucho, ¿verdad?, unas intervenciones. Y si no, tenemos otros programas que están en mi división que son de enfermedades crónicas. Ahí tenemos diabetes, nutrición, entre otras. Así que cualquier cosa a través de mí o de Edwin pueden comunicarse, y con mucho gusto, ¿verdad?, le vamos a facilitar ¿verdad?, esta información. Tengo por aquí, déjame ver, muy buena información y práctica. Recuerde llenar la encuesta. Seguro que sí. Ok, nada, no me queda, ¿verdad?, más que decirles que estoy muy agradecido de poder impactar, ¿verdad?, a esta organización en la que efectivamente hacen un trabajo titánico. Yo he tenido ¿verdad?, la oportunidad de trabajar con centros particulares de acción social, y creo que conozco a algunos de ustedes de manera, ¿verdad?, informal. Y nada, espero que les haya agradado y que de alguna manera lo puedan implementar, y yo me pongo a la disposición con Acción Social de quizás continuar con el tema y trabajar algunos otros aspectos de comunicación en salud para ir reforzando lo que hoy estuvimos aprendiendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a John por toda la información ofrecida. Quiero recordarles que, por favor, antes de irse, que llenen la encuesta. Está en el link en el chat, y nos dejen saber su impresión sobre la charla de hoy o el taller de hoy. Así que espero que la información... Perdón. ¿Ah? No, que obviamente estuvimos hablando de evaluación, así que es importante que más allá de yo, ¿verdad?, pararme aquí y hablarles a ustedes, yo me quiero llevar su insumo también de cómo nosotros podemos mejorar como organización, lo que estamos haciendo y demás. Así que estamos, ¿verdad?, receptivos a sus recomendaciones y que llenen la encuesta. Seguro. Ahí le sigo dejando el link. Muchas gracias a John por toda la información. Seguro. Espero que la información haya sido del agrado de todos, que la puedan utilizar en su día a día en el trabajo. Y recuerden, vamos a seguir con estos tipos de talleres durante las próximas semanas, y pendientes a las redes sociales, a la página de internet de nosotros, de igual manera a sus correos electrónicos, que sus supervisores inmediatos pues estarán informándoles de los próximos adiestramientos. Así que recuerden la encuesta. Gracias a ellos nuevamente. Que tengan un bonito día. Saludos.